O sea, de pronto me di cuenta que este camino me estaba llenando muchísimo. Y dije, de aquí soy. No, fíjate que no creo que haya sido así siempre. Yo creo que tuve la inquietud sobre la escritura sin saber cómo llegar a ella. La realidad de las cosas es que a mí, como a casi todos los escritores, lo que me llevó hasta ahí fue la lectura. Yo decía, ¿cómo le hacen para escribir de esta manera? O sea, ¿cómo le hacen para lograr envolverte y crear un mundo imaginario en cada cabeza de cada lector que lee esas obras? Y me parecía fantástico, pero lo veía como una cosa muy lejana. O sea, no era ni mi perfil, no había yo estudiado el área respectiva, no, lo veía como algo muy lejano. La realidad de las cosas es que llega el momento en que con mis hijos empiezo el proceso de lectoescritura. Y yo decía, ¿cómo le hago para transmitirles, más allá del aprender a leer, el gusto por la lectura? Dije, tengo que hacer algo para que a mis hijos les guste leer, para que mis hijos lean e imaginen y puedan crear mundos en su cabeza a través de la lectura. Entonces empecé a escribirles cuentitos muy sencillos, muy elementales y pequeños, que eran los que buscaba leerles en la noche, y además eran muy enfocados al mensaje que quería darles ese día, ¿no? Si se habían portado mal durante el día, quería darles el mensaje en la noche, en el cuento, a través de terceras personas, que serían los personajes de la historia. Entonces empecé a hacerlo de esa manera. Entonces ahí fue el momento donde dije, pues más allá de la profesión, que afortunadamente pude seguir ejerciendo, más allá de la profesión, me dio la oportunidad de estar encerrada en casa y de empezar a buscar opciones de empezar a estudiar escritura creativa. Yo decía, yo quiero aprender, o sea, yo quiero hacer como lo hacen los grandes escritores. No tengo la formación, obviamente hay una licenciatura y una preparación para los grandes, pero yo decía, también puedo intentarlo desde mi trinchera. Y así empecé a buscar vía remota cursos de escritura creativa. Empecé a toparme con grandes autores de literatura infantil que ofrecían cursos de escritura creativa. Tuve un muy buen maestro a quien le agradezco muchísimo, porque siento que fue el que me abrió la puerta a las oportunidades en el momento en que revisaba mis obras y me decía, oye Graciela, no lo haces mal, ¿por qué no lo mandas a concursos? ¿Por qué no intentas tocar una puerta de una editorial? Pero fue el que me abrió la puerta, el que me dio la oportunidad, el que me abrió la visión a decir, pues me gustaría hacer esto. Y más allá de un hobby, que empezó como un hobby, y más allá de mis hijos, que como te digo, empezó con mis hijos, yo decía, me encantaría poder transmitir el gusto en la lectura, ya no nada más en mis hijos, que afortunadamente lo logré, sí tengo buenos lectores, pero yo decía, si logré esto con este par de chaparros que tengo en casa, me encantaría transmitirlo a otros, e irme a círculos más grandes y empezar a transmitir el gusto por la lectura y el fomento por la imaginación, más allá de mis hijos, a las infancias. Claro que yo lo veía así como una cosa muy lejanísima, pero siempre he pensado que las oportunidades se buscan, que las oportunidades llegan, que hay que trabajar por ellas. Y nunca he dejado de ejercer la profesión, porque sin duda me gusta mucho el ejercicio de la profesión, pero quise también complementar mi vida con esta otra faceta. Que de pronto cuando me vi inmersa y cuando me siento a escribir y cuando empiezo a tocar puertas con editoriales y cuando de pronto me abren una puerta y demás, empecé a sentir una satisfacción, Juan Manuel, tan diferente a la que te da el trabajo, a la que te da la profesión, a la que te da la búsqueda de la chuleta del día a día, como decimos comúnmente. Era una satisfacción diferente. Me empezó a gustar muchísimo esto, o sea, me empezó a llenar a mí, independientemente de los logros que pudiera obtener. El proceso lo estaba disfrutando muchísimo. El prepararme, el buscar cursos, el aprendizaje, el encontrarme con una editora ya que fuera de cabeza para que me editara todas mis obras, el empezar a tener círculos de amistades de escritores que empezaron a publicar y que empezamos a crecer juntos. O sea, de pronto me di cuenta que este camino me estaba llenando muchísimo y dije, de aquí soy. O sea, más allá de la profesión, que sin duda la sigo ejerciendo, este camino me abrió un panorama diferente y me hizo sentir muy bien.